Hola, hola. Soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, y esto es Historias al Oído, el podcast semanal del Toque, donde narramos textos periodísticos de excelencia, sin teque ni leque. Suscríbete a nuestros canales en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y recibe cada semana la alerta de un nuevo episodio. Queremos escucharte. Envíanos un mensaje de voz a través del número de WhatsApp +1 442 822 4901. Y ahora nuestro episodio de hoy. Granma, los Grammy y otra muestra del periodismo socialista. 7 músicos cubanos ganaron premio en Sevilla y 6 perdieron la silla por un simple error de humanos. Latin Grammy es Chucho Valdés y Paquito Di Rivera. Gracias a Paquito, al septeto, ¿no?, de reunión que incluye a Armando Gola, a Roberto Vizcaíno, Paquito Rivera, Diego Urcola, Dani Prieto y Lorena, que es la productora. Muchas gracias, Paquito. Yo siempre digo, hay que ser agradecido ante todo. La única persona que influyó más en mi vida y en mi carrera que mi padre, Tito Rivera, don Tito Rivera, fue Chucho Valdés. La primera vez que yo entré en un estudio de grabaciones a grabar profesionalmente fue con Chucho Valdés. A él le estaré eternamente agradecido por esa influencia, porque parece que me funcionó, ¿verdad? Tanto a mi padre como a Chucho. Gracias por este Grammy. El chiste, aunque muy reciclado entre cubanos, no pierde su pólvora. Resulta que, al llegar al infierno, varios presidentes de diferentes países del mundo se reunieron con el mismísimo Napoleón Bonaparte. Sí, el gran corso francés fue elogiando a cada uno por las fortalezas de su nación. Dijo, por ejemplo, al mandatario de Estados Unidos: «Oiga, si hubiese tenido su desarrollo armamentista, jamás hubiese perdido en Waterloo». Al de Rusia, le espetó: «Si mis tropas hubiesen tenido el temple del Ejército Rojo, yo jamás hubiese perdido en Waterloo». Al de Japón: «Si yo hubiese contado con la tecnología de punta de su país, jamás hubiese perdido en Waterloo». Y finalmente le llega el turno, claro está, a nuestra querida isla caribeña, a Cuba, dígase con Castro I, Castro II o Díaz-Canel. «Ah, presidente, si hubiese tenido el periódico Granma, de todas formas, hubiese perdido en Waterloo, pero todavía nadie en el mundo lo supiera». El pasado 16 de noviembre, el periódico Granma publicó el breve texto «Omara conquistó el Grammy Latino», firmado por el periodista Pedro de la Hoz. Tras la ceremonia de la 24 edición de los premios Grammy Latinos, pareciera, según el oficialista Granma, que la única ganadora fue Omara Portuondo. Pues no fue así. En realidad, 7 músicos cubanos resultaron premiados. Sin embargo, el periodista Pedro de la Hoz solamente informó sobre uno de ellos, nuestra queridísima diva del Buenavista Social Club, Omara Portuondo, la única persona que aún reside en Cuba y que no ha tenido desavenencias públicas con el bloque PSC Gobierno-Estado. El disco Vida de Omara Portuondo recibió el premio en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. Al resto de los cubanos premiados en los Latin Grammy 2023, los desaparecieron, como por arte de magia, de las líneas del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Esta es la lista de los artistas omitidos. Arturo Sandoval, quien recibió el premio Latin Grammy al mérito artístico. Chucho Valdés y Paquito de Rivera, premio a Mejor Álbum de Jazz Latino Jazz. Rafael Valencia, mejor arreglo por el tema Song of Bob. Camilo Valencia, premio a Mejor Álbum Instrumental por el disco Made in Miami, Pier 5. Y Yadam González,
uno de los compositores de Si tú me quieres, que obtuvo el premio a Mejor Canción Tradicional interpretado por Fonseca y Juan Luis Guerra. Vale destacar que Paquito de Rivera y Camilo Valencia se alzaron además con 2 gramófonos dorados. A estas alturas de la historia, conociendo cómo durante décadas el poder totalitario cubano ha reducido a fábricas propagandísticas lo que deberían ser medios periodísticos realmente públicos, veraces y decentes, la omisión de 6 artistas cubanos ganadores del Gratin Lamy 2023 no debería asombrar a nadie. Sin embargo, varios detalles hacen particularmente sesgado y manipulador el artículo publicado por Gramma. A continuación, comparto algunos análisis de la noticia. El texto de Marras, Omara conquistó el Grammy Latino, está firmado por Pedro de la Hoz. De la Hoz, autor del artículo, no es solo un simple vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, sino también Premio Nacional de Periodismo José Martí. Por tanto, no se trata de un inexperto y poco informado redactor, claro que no, sino de alguien que representa, en lo institucional, la voz de los artistas y escritores cubanos, y en lo periodístico, un supuesto paradigma profesional. Es además quien en una entrevista para el sitio oficial de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, enarboló estas piezas deontológicas. Desde la ética hay que respetar tanto al creador como al receptor. En la medida en que la crítica y el periodismo cultural en general informen de una manera más seria, más ponderada sobre lo que está sucediendo en la vida cultural, y comprenda mejor los contextos en que esta vida cultural se produce, el periodismo cultural, entonces, estará haciendo un buen servicio. ¿Ética? ¿Seriedad? ¿Ponderación? ¿Buen servicio? Claro, cabe la posibilidad de que, aun siendo Pedro de la Hoz la figura que es, lo censuraran y le cortaran los párrafos que había escrito para completar la información con los 7 músicos cubanos galardonados en los Grammy Latinos 2023. Pero en ese caso, de seguro, habría trascendido alguna declaración pública del periodista, o al menos habría puesto en sus redes la nota completa. O nos hubiésemos enterado de que entregó su carné del partido. Perdón, quise decir del periódico Gramma. Y nunca más de la Hoz piensa escribir allí luego de semejante afrenta. ¿Alguien sabe si eso ha pasado? Por la diferencia horaria con España, donde se efectuó la premiación, respecto a la nota en el periódico Gramma de papel, publicado al día siguiente, el 17 de noviembre de 2023, del que aún se imprimen cientos de miles de ejemplares en Cuba, hubo tiempo suficiente para hacer las consultas respectivas que se hacen en los órganos de prensa nacionales para decidir si se ponían o no los nombres de los otros artistas cubanos exiliados, pero también premiados. Si finalmente no salieron, puede inferirse que así lo ordenaron los mandamases del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quienes, desde unos metros más allá del poligráfico Gramma, señorean la esfera ideológica, no solo en la prensa, sino en todo el país. ¡No los queremos! ¡No los necesitamos! Parece haberse escuchado desde una lejana piedra fúnebre en la ciudad de Santiago de Cuba. Omara conquistó el Grammy Latino, joya periodística de Pedro de la Hoz, digna de estudiarse en las escuelas de periodismo socialista. Fue de inmediato reproducida por otros medios provinciales cubanos, de forma íntegra. Ahí están TV Santiago, Telecubanacán y Radio Victoria de Girón en Matanzas, para confirmarlo. Los directivos y periodistas de esos medios no piensan ni leen por cabeza propia. Existió la indicación, de arriba, de replicarla tal cual. ¿Dónde quedó lo dicho por el buró político del partido de que los directores de los órganos de prensa eran los máximos responsables de la política editorial?
Una honorable excepción al copia y pega de la nota de Pedro de la Hoz fue la emisora internacional Radio Habana, Cuba. La emisora, que transmite en onda corta y también por Internet, redactó su propio texto digital y lo colgó en su sitio web. Incluso, en su 6º párrafo, singularmente se menciona a Chucho Valdés y a Paquito de Rivera, y cito textualmente: en esta reciente entrega de los Grammy Latinos, igualmente resultó galardonado el fonograma Reunion Sextex en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino, con la interpretación de Chucho Valdés y Paquito de Rivera como un reencuentro entre lo clásico y lo popular. No obstante, a Radio Habana, Cuba, le faltaron otros 4 músicos cubanos, y su titular apenas varió una palabra al titular de Gramma. Omar Aportuondo conquistó otro Grammy Latino, en lugar del de Gramma, el Grammy Latino. Precisamente en esa misma edición del periódico digital Gramma, del 16 de noviembre de 2023, circuló en su página 8 otro titular a gran tamaño que rezaba: Una Cuba con todos. El tema, por supuesto, la 4ª conferencia La Nación y la Emigración. En uno de los párrafos del texto se sostenía: de aquello que nos une, a pesar de las diferencias, de los sentimientos de amor hacia Cuba y el deseo común de trabajar por ella, se tratan estos eventos. Amor, trabajo conjunto, dejando fuera del pastel noticioso a los 6 cubanos incómodos: los emigrados, Arturo Sandoval, Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Rafael Valencia, Camilo Valencia, recientemente fallecido, y Yadam González. También el texto de Pedro de la Hoz sobre los Grammy Latinos ve la luz solo unos días después de haber terminado un Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. El supuesto Congreso de la Transformación, el de los cambios. Sí, pero cambios revolucionarios, ¿ok? El del nuevo modelo de prensa pública. Y el de tantas y tantas y tantas y más cuantas promesas. En una de las sesiones plenarias del evento, Rosa Miriam Elizalde, hasta ese instante vicepresidenta primera de la organización, disertó sobre el papel de la ciencia y la innovación. Muy a tono con el delirio permanente de guerras, de no sé ya cuál generación, 4ª, 5ª, 6ª, que cada 5 segundos esgrime el poder cubano para justificar sus incontables desmanes, dijo la periodista Rosa Miriam Elizalde. Hemos visto, sobre todo a partir de la primavera de 2017, cómo actúan los laboratorios que financian influencers, granjas de trolls y fábricas de contenidos para la intoxicación del espacio público. Sistemas que generan polarización social, que se dedican al espionaje sistemático de los barcos y aviones que llegan a nuestro país, que inciden en la especulación monetaria, que ejecutan operaciones de sicariato político contra nuestros líderes y contra nuestros compañeros, entre otras tácticas ejecutadas desde el extranjero. Ante ese panorama aterrador, con evidente optimismo, observa el sitio digital Cuba Periodistas, expresó la conferenciante. En el momento más difícil de este país, la posibilidad de contar con un modelo de gestión de la prensa actualizado y moderno, en un entorno político y normativo que lo favorece, un modelo que tiene apellido socialista y que no se avergüenza de su partidismo, está más cerca que nunca. Tal vez Pedro de la Hoz, nuestro querido Premio Nacional de Periodismo José Martí, originalmente incluyó a los 7 cubanos ganadores del Latin Grammy 2023. Sí, ¿por qué no? Démosle el beneficio de la duda. Pensemos que los censores, editores de Gramma, ordenaron dejar fuera a los artistas incómodos y que el régimen también desprecia. Solo la honestidad intelectual de Pedro nos dirá finalmente por qué el título definitivo de su nota informativa resultó ser Omar conquistó el Grammy Latino, en lugar de 7 músicos cubanos conquistaron el Grammy Latino. Seamos honestos. Para redactar una nota periodística decente, que respete los valores de la noticia e informe al pueblo cubano que 7 de sus grandes artistas fueron premiados entre lo mejor de la música mundial,
no parece que hagan falta tantos y tantos modelos y gestiones, ni entornos normativos, ni ley de prensa, ni ciencias e innovaciones, ni el berenjenal divino. No hay ni siquiera que vencer a laboratorios ultrapoderosos del capitalismo, ni a ejércitos de troles, ni a estrategias del espionaje enemigo. Simplemente, solo hace falta que quienes dirigen el periódico Gramma organizan los congresos de la prensa socialista y revolucionaria, prometen el paraíso terrenal en Cuba y tienen amorosos puentes con la emigración, se vayan de una vez y por todas pa'l carajo. Cántalo, Paquito de Rivera. Es para... Concerto venezolano. Paquito de Rivera, compositor. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que a veces es bueno trabajar con presión, porque recuerdo que un amigo me llamó y me dijo, este concierto es para junio. Yo le dije, nadie que puede escribir un concierto en 2 meses. Me dijo, bueno, pues vas a tener que hacerlo. Y así fue. Lo hice y me salió bien, ¿eh? Quiero dedicar este premio tremendo a 2 pueblos que estimo y que están oprimidos por igual, el pueblo de Cuba y de Venezuela, que pronto serán libres alguna vez. 7 músicos cubanos ganaron premio en Sevilla y 6 perdieron la silla por un simple error de humanos. Faltaron nombres cercanos: Sandoval, Paquito, Chucho. Aquí un gran rumor escucho. ¿Qué volá con esto, hacer? ¿Se olvidaron de Iraquere? Bacalao con pan, no hay mucho. Has escuchado Historias al Oído, episodio Granma, los Grammy y otra muestra del periodismo socialista. Texto periodístico Persona Protegida. 10ª El Poeta de Morón. Coordinadora Laura Roque Valero. Yo soy Luis Miguel Cruz, el Lucho, en la narración y producción de este podcast, quien te agradece siempre la sintonía. Muchas gracias.